Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 14, mes 9, Isaías capítulo 15. Inicia con la profecía sobre Moab, nación que tenía su antepasado en Lot y una de sus hijas, y que fue enemiga de Israel históricamente. En el versículo 5, irónicamente, dice que los fugitivos de Moab huirían hasta Zoar, que justamente fue la ciudad a la que huyeron Lot y sus hijas luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, siendo Lot el padre de los moabitas. Esta ciudad fue juzgada a través de una invasión, tal como ocurrió con los otros pueblos de la zona que fueron invadidos por extranjeros, como los asirios y los babilonios. Moab se destacaba por creer que no sería conmovida, porque vivía en paz y prosperidad, estaba confiada y se había entregado a una vida cómoda. Capítulo 16. Continúa la profecía sobre Moab y dice que esta ciudad se había entregado a un orgullo nacional, un pecado común a los incrédulos y las naciones que ellos conforman. La falsa alegría de su soberbia sería cambiada por un amargo lamento. En consecuencia, hay un juicio de parte del Señor contra ellos por estos pecados nacionales. Se aprecia incluso que se les ordenó a los israelitas ofrecerles asilo para proteger a los refugiados y a los fugitivos de Moab, pero ellos no aceptaron la ayuda. Por tanto, fueron reducidos a lo mínimo y Moab no siguió existiendo como nación. Después de estas invasiones fue desapareciendo progresivamente. Capítulo 17. Vemos una profecía sobre Damasco, que era la capital de Siria y que también sería destruida. Con esto cesaría la confianza de Israel, pues cuando el reino del norte, llamado también Efraín, se veía en aprietos, acudía a mercenarios sirios, en lugar de apoyarse en el Señor. Como Damasco sería destruida, ya no podrían recurrir a ellos. Desde el versículo 4, se proclama un juicio contra Israel, porque se olvidó de su Dios, de la roca de su refugio, del Dios de su salvación. Esto siempre es un pecado grave en la Escritura, y dado que ocurrió así, no podrían disfrutar el fruto de sus labores, sino que sembrarían, pero en la cosecha sería arrebatado el fruto de su trabajo y vendría el dolor y la desesperación. Esto ocurre cuando nos olvidamos del Señor. Recordemos la advertencia del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Si los israelitas, siendo parte del olivo original, fueron desgajados, los gentiles que hemos sido injertados en ese olivo, debemos cuidar la salvación que hemos recibido. No podemos ser soberbios y caer en los mismos pecados, sino que debemos procurar la fidelidad y la obediencia al Señor. Notemos el versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. El juicio del Señor tiene como objetivo también que su verdadero pueblo lo mire a él y que sus enemigos sean destruidos. Capítulo 18. Se proclama una profecía sobre Etiopía, llamada también Cus, que era la nación ubicada al sur de Egipto y que se describe como fuerte y poderosa. Encontramos los elementos de juicio, pero también de salvación, diciendo en el versículo 7 que los etíopes se convertirían al Señor y le traerían ofrenda. Un cumplimiento de esto se da cuando en Hechos 8, el eunuco que venía de Etiopía se convierte a través de la predicación de Felipe, quien es enviado allí por el Señor. Según la tradición, ese eunuco fundó la primera iglesia en Etiopía. Entonces notemos cómo el Señor tiene un plan no solo para Israel, sino para todas las naciones, y todos aquellos que invoquen su nombre y se conviertan a él, se verán unidos en un solo pueblo, como nos lo revela el Nuevo Testamento. Es maravilloso saber que desde ese tiempo ya había un plan claro de Dios de salvar a las naciones. Salmo 58. Este salmo corresponde a uno de los llamados salmos imprecatorios, aquellos que piden el castigo de los malos. A veces se piensa que la única forma de orar por quienes no conocen a Dios es pidiendo que sean salvos, pero los salmos, que son una especie de escuela de oración, nos enseñan que no solo podemos, sino que en ocasiones debemos orar para que sean prontamente condenados aquellos que son impíos y que están en un estado de rebelión terminal. A lo largo del Evangelio de Juan, por ejemplo, vemos que aquellos que han rechazado abierta y conscientemente a Cristo, incluso teniendo una evidencia de que Él es Dios, pero perseveran hasta el final en esfuerzos concretos y activos por eliminar la fe en Cristo, se encuentran en un estado de rebelión en donde sus corazones están completamente endurecidos y solo les espera la condenación. El capítulo 3 de este Evangelio dice que aquellos que rehúsan creer en el Hijo tienen a la ira de Dios sobre ellos, y justamente a este grupo se refieren también los salmos imprecatorios. En los versículos 1 al 2, el salmista exhorta principalmente a las autoridades que ejercen el juicio, acusándolos de corrupción y violencia, lo que es un gran pecado, pues Dios les dio esa autoridad para que la ejerzan en su nombre, pero ellos la usurparon para cometer maldad. Desde el versículo 3, el salmista, inspirado por el Señor, acusa a los impíos de haberse desviado desde la matriz, no oyendo la verdad y hablando mentira, la que se compara con el veneno de las serpientes. Esto es cierto de toda la humanidad bajo el pecado y nos debe recordar de la oscuridad de la que nos rescató el Señor. Desde el versículo 6, ante esta impiedad, el salmista levanta una imprecación rogando al Señor que castigue a estos malvados y los destruya. Por último, en los versículos 10 y 11, el salmista añade: se alegrará el justo cuando viere la venganza.
Aunque esto puede resultarnos impactante, en Apocalipsis los redimidos alaban al Señor por sus justos juicios. Debemos ser capaces de ver la impiedad de la rebelión inmunda contra Dios y de celebrar el juicio contra quienes se oponen a Él. Dice el versículo 10 continuando: sus pies lavará en la sangre del impío. Son palabras muy fuertes para nuestra cultura actual, pero esto significa que debemos aborrecer la maldad como Dios la aborrece. El hombre que teme al Señor y que anhela su palabra va a poder decir: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Versículo 11. Y si amamos la justicia, entonces debemos aborrecer el pecado y a quienes lo promueven también. Proverbios capítulo 23, versículo 12, nos llama a aplicar nuestro corazón a la enseñanza y nuestros oídos a las palabras de sabiduría. Nuevamente podemos ver esta típica forma hebrea en la que se expresa la misma verdad usando distintas palabras. Nos llama a que consagremos todo nuestro ser a escuchar la enseñanza fiel y las palabras sabias. Notemos que Dios nos ordena disponernos a esto. No es algo que simplemente debemos esperar que ocurra. Muchas personas dicen que lo harán cuando lo sientan, pero eso es vivir por los impulsos y no por fe como el Señor nos llama a vivir. Por tanto, como cristianos, todos los días debemos asumir esta actitud, de aplicarnos intencionalmente, determinarnos en nuestro ser a escuchar las palabras de sabiduría y la enseñanza fiel. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cerca de los años 48 o 49 después de Cristo. El tema de esta epístola es la salvación por gracia de Dios a través de la fe en la justicia de Cristo y aparte de las obras de la ley. Es así porque los Gálatas estaban siendo fuertemente atacados por los falsos maestros judaizantes. Por consiguiente, ellos tenían que recordar cuál era el verdadero evangelio y cuál es la forma de ser salvos que el Señor ha provisto en la Escritura, que es por gracia a través de la fe y no por obras. Se evidencia que cualquier mezcla del evangelio con la ley es una tragedia, una herejía que nos desvía del verdadero evangelio. Si a Cristo le sumamos cualquier otra cosa, eso destruye y pervierte el evangelio verdadero y único. Capítulo 1. Desde el versículo 1 comienza con su salutación, en la que desea bendición a la Iglesia. Da inicio hablando del Evangelio y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Versículo 4. Esto es realmente conmovedor, porque nos dice que el Señor Jesucristo se entregó, se ofrendó a sí mismo como un sacrificio por nuestros pecados, pero notemos que también es para librarnos del presente siglo malo. Por lo mismo, es un insulto a nuestro Señor que nos ha salvado si una vez siendo rescatados vivimos, pensamos o creemos como aquellos que pertenecen a este mundo bajo el pecado, esta era donde el hombre está en tinieblas y bajo la maldad de su condición de pecado. Por tanto, si hemos sido llamados y rescatados por el Señor, pensemos, creamos y vivamos según la gracia que hemos recibido. Y esta salvación es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Está refiriéndose al arreglo que hubo entre las personas de la Trinidad, llamado pacto de redención, en que el Padre decretó que debíamos ser salvos, el Hijo vino a cumplir esa voluntad y el Espíritu Santo la aplica a nuestros corazones. Ya en este primer saludo tenemos una imagen gloriosa del Evangelio. Desde el versículo 6, el apóstol llama la atención de los Gálatas y dice que está maravillado, pero de forma negativa, de tristeza y conmoción, de que tan pronto, es decir, habiendo sido plantada la iglesia hace tan poco, ellos se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Acá Pablo se apresura a aclarar que no es que exista otro evangelio, ciertamente hay solo un evangelio verdadero. Les dice en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, hay otros que aparentan ser el evangelio, pero no lo son realmente. En el versículo 8 el apóstol les aclara algo muy relevante, que si aún el mismo apóstol Pablo o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que ya recibieron, sea anatema, es decir, maldito, porque quien hace tal cosa es un falso maestro y un ministro de Satanás. Entonces se pone en una posición de maldición al pervertir la obra que el Señor ha hecho en Cristo para nuestra salvación. Concluye en el versículo 9 que no hay otro evangelio. Si alguien le agrega o quita algo al evangelio, que no es otra cosa que Cristo y su obra, esa persona está bajo maldición. Incluso si el mismo apóstol Pablo hubiese predicado otro evangelio a estos hermanos, debían rechazarlo como maldito. En el versículo 10 habla de cómo debe ser la actitud de un cristiano y desde luego de los predicadores. No buscar el favor de los hombres, es decir, no buscar su reconocimiento y aplauso, sino que la aprobación de Dios. Porque si él, como apóstol, hubiera servido a los hombres, en el sentido de tratar de agradarlos con un temor servil, ya no habría sido siervo de Cristo. Entonces aquellos que cambian su predicación y sus estrategias para agradar a la gente, realmente no son siervos del Señor. Desde el versículo 11, Pablo defiende su ministerio y su mensaje. Comienza a hablar de cómo fue llamado y de que recibió una revelación directa de parte de Dios. Como un apóstol debía tener
estos distintivos. Esto valida su ministerio como apóstol y lo ubica en el mismo plano que aquellos que ya habían sido llamados por el Señor para este oficio. Desde el versículo 13, además, Pablo aclara que él profesó celosamente el judaísmo, persiguió a la iglesia e incluso la asolaba en sobremanera. Pero a Dios le agradó llamarlo y revelar a su Hijo en él, y en ese momento se dio cuenta de que él había sido apartado para esto desde el vientre de su madre, y luego el Señor lo llamó en un momento preciso. Posteriormente conoció a los pilares de la iglesia en Jerusalén, que eran Pedro y Jacobo, y luego agregaría también a Juan. Desde el versículo 19, la obra que el Señor hizo en él fue de tal envergadura que las iglesias que sabían que él había sido un perseguidor, ahora decían: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Versículo 23. Entonces glorificaban a Dios en él. Esto también debe ocurrir en nuestras vidas, que las personas al vernos puedan glorificar a Dios, comparando lo que éramos antes sin Cristo versus lo que somos ahora en él. Vivamos de tal manera que traigamos gloria a Dios, honrándolo a él y buscando que sea exaltado sobre todas las cosas.